we're doing because we've been doing this a long time. Yo y Glenda sabemos que estamos haciendo porque hemos hecho esto por mucho tiempo. Since she was a little bitty girl. Desde que estaba muy pequeña. Loretta, Donald, beautiful. La hermana Lorena, muy hermoso. El himno. Amén. Brother Jeff, Hermano Jeff, as they say where I come from in South Carolina, if they say as they say in South Carolina. como dicen en el sur de Carolina, If you can't preach after that, your wood must be wet. si no puedes predicar después de eso, quiere decir que la madera está mojada. That just makes you want to get up and scream to the bottom. Todos se quieren parar y a gritar. Listen, several months ago, maybe 6 months, I began watching YouTube. Hace 6 meses empecé a ver YouTube. And I saw these preachers preaching in Scotland, out of doors. Y pude ver algunos predicadores en el país de Scotland predicando afuera. And I was fascinated and I continued to watch. Estaba muy fascinado y entonces continué mirando. And then I looked at the website, Jeremiah Cry. Y luego miramos el sitio web y Jeremiah Cry. Jeremiah empezó a llorar. And then I found out that the gentleman preaching believed the same doctrines that we believe. Y entonces empecé a mirar que el predicador que estaba predicando creía lo mismo que nosotros creemos. And I saw they were having a conference in Philadelphia. Y miré que estaba teniendo una conferencia en Filadelfia. So I went to the conference and I met these gentlemen. Y asistí a la conferencia y pude conocer a estos predicadores. And I immediately bonded with them. Y rápidamente tuve un conecte o una comunicación con ellos. I heard about 20 sermons in 3 days. Escuché como 20 sermones o 20 predicaciones en varios días. And I heard some of the most powerful preaching I've ever heard in my life. Y escuché unas predicaciones muy poderosas que nunca había escuchado en mi vida. And I found gentlemen and men who were down to earth and very humble. Y pude conocer a un hombre que estaba muy metido en la tierra. And I saw men that were desperate for revival in our day. Y pude conocer a un hombre que estaba muy desesperado en conocer de la palabra. So we've invited them and they're here today. Y lo invitamos y aquí está con nosotros. This coming May, we're going to try to have a huge big conference. En el mayo que viene vamos a tratar de hacer una gran conferencia. These gentlemen will be preaching along with other preachers. Esos predicadores van a estar predicando juntamente con otros predicadores. And they're going to invite their guys from all over the country in Canada to come and join us here. Y esos predicadores van a invitar a otros de Canadá para que puedan asistir ese día. So this morning, tonight, and tomorrow night, Esta preciosa mañana y en la noche y mañana en la noche, I believe that you will be so blessed yo creo que ustedes van a ser muy bendecidos. that you will begin to invite people for May on Tuesday morning. Que ustedes van a querer invitar a amigos o hermanos para que asistan en mayo. Jeff Rose founded Jeremiah Cry, I guess some 9-10 years ago. Jeff Rose founded Jeremiah Cry. El hermano Jeff pudo conocer o encontrar a Jeremiah llorando. And he's been preaching faithfully across the world on the streets of all nations for the last 9 years. Él ha estado predicando la palabra del Señor desde 9 años. And he's become, along with the other gentleman with him, our dear friend. Y también ha traído a otros predicadores o a otros compañeros juntamente con él.
So I'm going to ask Jeff at this time to come and preach Jesus to us. Y ahora voy a invitar al hermano Chef que venga y predique de la palabra de Dios. Amén. Well, good morning, everybody. Buenos días a todos. It is a nice, sensitive microphone, I see. Puedo ver que es un micrófono muy sensitivo. First of all, I'd like to say thank you to Pastor Bob Phillips Primeramente quiero agradecer al pastor Bob Phillips and brother and sister Jack and Henrietta Law for having us in your hospitality. I really appreciate y it. también al hermano y hermana Henrietta por ser muy generosos de atenderme en su casa. And all of you for having us this morning. Y cada uno de ustedes por tenerme en esta preciosa mañana. Amén. Now I'd like to ask you to turn your Bibles to Philippians. Quiero que busquen en sus Chapter 1. Biblias Filipenses capítulo número 1. Capítulo 1. We'll be starting in verse 12. Vamos a empezar en el versículo número 12. The title of the message I'll be preaching today is called The Dangerous Life. El mensaje que estaré predicando en esta preciosa mañana se llama La vida peligrosa. Starting in verse 12. Empezando en el versículo 12. But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. So that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo pretorio y a todos los demás. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Some indeed preach Christ even of envy and strife, and some also of goodwill. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. The one preached Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. But the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. What then, notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Whether it be by life or by death. Ahora también será magnificado en Cristo en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. For to me to live is Christ, and to die is gain. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I wot not. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. For I am in a strait between two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better.
Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Going back to verse 21. Regresemos al versículo 21. For to me to live is Christ, and to die is gain. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Let us pray. Vamos a orar. Father, I come to you in the name of your Son, Christ. Padre, venimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. And Lord, I seek your favor Padre, podemos mirar tus favores upon this message today. de este mensaje. I pray that you'd open the hearts of your people. Oro para que tú puedas tocar los corazones de las personas. Lord, I pray that you'd be honored and glorified through the proclamation of your word. Dios, te damos que seas tú el honor y glorificado, Padre Celestial. I thank you, Lord, for your great grace and great power. Te agradecemos por tu gran poder y por tu gran gracia. Be lifted up and worshipped Seas exaltado y glorificado by the proclamation of your Son. por la proclamación de tu Hijo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. On Monday, February 4th, 1555, an immense crowd lined the street and filled every available spot in Smithfield, England. On Monday, February 4th, 1555, an immense crowd lined the street and filled every available spot in Smithfield, England. En el año febrero 4 de 1555 hubo un hombre en el estado de Scotland. On that fateful morning of his martyrdom, John Rogers was roused hastily in his cell in Newgate and hardly allowed time to dress himself. En esa preciosa hora, un hombre John Rogers. llamado John Rogers lo fue encarcelado sin tener tiempo de vestirse. He was then led forth to Smithfield on foot. Y luego lo dejaron soltar en descalzo, Within sight of the church where he had preached, adentro de una iglesia donde había predicado, and through the streets of the parish where he had done the work of a pastor. y también en las calles donde había hecho trabajo como pastor. He was a man who, in one respect, Era un hombre en cual era respetado, had done more for the cause of Protestantism than any of his fellow sufferers, says Ryle. había hecho más sufrimientos que otros habían sufrido. In saying this, I refer to the fact that he had assisted Tyndale and Coverdale in bringing out a most important version of the English Bible. Había hecho una gran éxito en traer la versión en inglés de la Biblia. A version commonly known as Matthew's Bible. Una versión que es muy reconocida en la Biblia, Mateo. Indeed, he was condemned as Rogers, alias Matthew. Él fue como el alias Matthew. This circumstance, in all human probability, En estas circunstancias, made him a marked man. A marked man. Marked. le hizo un hombre marcado. And was one cause why he was the first who was brought to the stake. Él fue el primero en ser atendido. Up to that day, men could not tell how English reformers would behave in the face of death. En esa manera, los ingleses no sabían cómo traer a alguien. And could hardly believe that prebendaries and dignitaries would actually give their bodies to be burned for their religion. Y habían personas que daban sus cuerpos que hacían quemados por la religión. But when they saw John Rogers, the first martyr, Pero cuando vieron a John Rogers, el primero que murió, walking steadily and unflinchingly que caminaba into a fiery grave, en una cueva de fuego, the enthusiasm of the crowd knew no bounds. el entusiasmo del pueblo, They rent the air with thunders of applause.
hicieron temblar el aire con muchos aplausos. And by the wayside stood his wife and 10 children, one being a baby. A su lado estaba su mujer con 10 hijos, uno siendo un bebé. Whom Bishop Bonner, in his diabolic cruelty, En esa manera estaban viendo la manera diabólica que estaba sufriendo. had flatly refused him leave to see in prison. Dejaron que fuera ir a prisión. He just saw them, Nomás miraba, but was hardly allowed to stop. pero no era imposible de pararlo. And then walked on calmly to the stake, Y luego caminaba calmadamente al donde lo repeating, colgaban, repeating the 51st Psalm. repitiendo los primeros 50 capítulos de Salmos. Even the French ambassador wrote home a description of the scene. También el embajador, Description of the scene. escribió una descripción de lo que estaba pasando. And said that Rogers went to death Y decía que Rogers había muerto, as if he was walking to his wedding. como que si caminaba a su boda. By God's great mercy, Por Dios, la gran misericordia, he died with comparative ease. él murió With comparative ease. With ease. él murió con facilidad. And so the first Marian martyr passed away. Entonces el muchacho Rogers pasó a morir. You see, John Rogers knew what it was like to live for Christ and to die is gain. Rogers sabía que era morir para Cristo. John Rogers knew what it was like to live what I have titled the dangerous life. Rogers sabía que era morir, como el título de este tema, la vida peligrosa. For to me, to live is Christ, Para mí el vivir es Cristo and to die is gain. y el morir es ganancia. These were the words penned by Paul in one of his prison letters. Estas son las palabras de Pablo en su prisión. He was writing this epistle to the church of Philippi while sitting in a rat-infested cell in Rome. Estaba escribiendo esta carta a los filipenses cuando él estaba en la cárcel. Paul was expressing his deep gratitude for their giving, but as we see that much more was at stake. Él estaba dando tanta gratitud por lo que había tenido. Philippians 1:20 says, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed. En Filipenses 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. But that with all boldness, Antes bien, con toda confianza, as always, como siempre, so now also Christ shall be magnified in my body, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, whether it be by life or by death. o por vida o por muerte. Matthew Henry states, El señor Matthew decía the Christian life is derived from Christ que la vida cristiana era fuera de la vida de Cristo. and directed to Him. Y le decían a él, He is the principle, él es el principal, He is the rule él es el que manda and end of it. y todo. All those to whom to live is Christ, Y todo aquel que el vivir es Cristo, to them to die will be gain. que el morir para ellos es ganancia. It is great gain, a present gain, everlasting gain. Es una ganancia muy fuerte, una ganancia para toda la vida. Death is a great loss to a carnal, worldly man. La muerte es una gran pérdida para los hombres que están perdidos, For he loses all his comforts and all his hopes. que pierde toda su conformidad, But to a good Christian it is gain. para un buen cristiano es ganancia. For it is the end of all his weakness and misery and the perfection of his comforts and accomplishment of his hopes. Porque es la pérdida de todas sus dificultades, la pérdida de todas sus debilidades. It delivers him from all the evils of life Les libera a ellos de todos los males and brings him to the possession of the chief good. y los trae a posición de lo bueno. You see, some read the whole expression, thus, to me, living and dying, Christ is gain. That is, I desire no more, neither while I live nor when I die. Para mí esto me es más importante vivir a Cristo
y morir es ganancia. But to win Christ and be found in him. Y encontrar a Dios y ser encontrado en Él. It might be thought, Sería pensar, if death were gain to him, si era ganancia para Él el morir. he would be weary of life and impatient for death. Sería impaciente en la muerte. Many take this verse as a martyrdom verse. Muchos toman esto un versículo equivocado. And its only place is to be found in death. Es el único versículo donde se encuentra el morir. But Paul says here, under the power of God, Pero Pablo dice aquí en el poder de Dios to live is Christ. que vivir es Cristo. Showing that living is as glorious as dying as long as we are abiding in Christ. Que vivir es más mejor vivir en Cristo que morir sin Cristo. That our lives, as hard as it may be, Que nuestras vidas pueden ser tan duras como son, finds its life in Christ. estando nuestra vida en Dios. Regardless of our circumstances, No importando las circunstancias que estamos, regardless of our challenges, no importando todas las dificultades, and death will only be a gain to us y no importando todas las dificultades, el morir solamente será ganancia. when our lives are truly living and abiding in Christ. Sea que nuestra vida realmente esté viviendo. Many can and do die for Christ. Muchos pueden vivir o no morir sin Cristo. But how many really understand what it means to actually live for Christ? ¿Cuántos de ustedes realmente saben qué es morir para Cristo? Living for Christ is dangerous. Vivir para Cristo es peligroso. It's dangerous, especially in a nation gone bad, Es peligroso especialmente en una nación que está yendo por mal. where churches have gone bad, Donde hay iglesias que se están yendo por mal. where most of the pulpits in our country have gone bad. Donde muchos profetas en esta ciudad, en este país, se han ido por mal. Living can be equally as dangerous as dying. Vivir es igualmente peligroso que morir. In the original language, this verse reads, En el lenguaje original, este versículo dice, "For me to live, Christ. para mí vivir, Cristo. For me to die, Christ." Para mí morir, Cristo. The very totality Totalmente todo of our entire existence. de toda nuestra vida existente. You see, the Christian life La vida, como pueden ver, la vida cristiana isn't a life that's compartmentalized and fragmented. no es una vida comportada con hechos. Our total being in life and death, Toda nuestra vida entera y muerte, the whole embodiment of a believer's life, todo el cuerpo de una creencia is encompassed in the way he lives and the way he dies. está compuesto por la manera que él vivió o el que él vive y cómo murió. You see, there's many around the world who are martyred and killed for their faith, Hay muchos alrededor del mundo que han muerto por su fe, where Christ is not known. donde la palabra de Dios no es conocida. But in a country like America, Pero en un país como América, where we've got professing believers all over the place, hay muchos que están profesando creyentes en todo el mundo. and try to live a life that's holy unto God, Están tratando de vivir una vida santa para Dios and not to compromise the Word of God, y no comprometer la palabra de Dios. is as equally heroic and dangerous in our country. Es igualmente como peligroso en este país. I want to show in 3 points the dangerous life, how it's defined in 3 critical areas of the believer's life. Quiero mostrarles y quiero decirles 3 cosas en diferentes áreas cómo la vida es peligrosa. And the first point I want to focus on, El primer área donde quiero enfocarme es that a dangerous life que una vida peligrosa is defined es definida by dangerous doctrines. Es definida por una doctrina peligrosa. Not dangerous in the sense of being false or heretical, No en una manera no peligrosa que sea falsa, but dangerous because it calls for a bold stance for truth in times of great compromise. porque es peligrosa porque permite
nos pide que sea una doctrina, comprometida. You see, when we live in a time Cuando vivimos en un tiempo, when we've got a nation sold out on deception, cuando tenemos una nación muy desesperada, when we live in a nation where its leaders endorse evil, donde vivimos en una nación donde hay líderes que están con el mal, and we as the people of God, the church of Jesus Christ, nosotros, los hijos de Dios y la iglesia de are Jesucristo, called to stand up hemos sido llamados para levantarnos, and confront evil, para confrontar el mal. not only in the hearts of human beings, No solamente en el corazón de las personas, but evil that's being celebrated all around us. pero al mal que está siendo celebrado por todo el mundo. We become dangerous men with dangerous doctrines, with a dangerous message. Nosotros venimos siendo hombres malos, hombres en mala doctrina. When we look at the life of Patrick Hamilton of Scotland, Cuando miramos a la vida de este hombre en Scotland, the first Scottish martyr of the Reformation, el primer hombre que murió en el país de Scotland, took a bold stand for truth in a crooked and perverse nation. tomó el poder, tomó esa fuerza para tener esa fe. This illustrious youth, says Howie, which was a historian at the time, En una historia en su tiempo, was destined to the high honor of being the first to announce the truth to his fellow countrymen and the first to seal it with his blood. fue el primer hombre que predicó, que con su fe demostró, y fue el primer hombre que murió. It was said of Patrick Hamilton Fue el hombre Hamilton, that the doctrines he was espousing que la doctrina que estaba mostrando were dangerous era peligrosa and needed to be dealt with. y tenía que ser arreglada. Why were they dangerous? ¿Por qué eran peligrosos? Because he condemned at that time what the Roman Catholic Church was doing while perverting the gospel of Christ. Porque era condenado en ese tiempo de la Iglesia Católica, estaban siendo pervertidos por la palabra. Anytime you Cada vez que usted stand up se pare, and confront lies, se conforta o se enfrenta con la vida de alguien, with the truth of God's word, con la palabra de la palabra de Dios, you are seen and marked as dangerous. ustedes lo marcan como alguien peligroso. But we live in a time Pero vivimos en un tiempo where we need to be dangerous. donde necesitamos ser peligrosos. We need to be a threat to the enemy. Necesitamos ser un enemigo. We need to stand up and confront Tenemos que pararnos y pelear the evil of this world el mal de este mundo with the gospel of Jesus Christ. con el evangelio de Jesucristo. Here are some of the doctrines that Patrick Hamilton was condemned by. Aquí hay unas doctrinas que el Dr. Hamilton fue condenado. He said that the corruption of sin remains in children even after baptism. Que la corrupción del mal vive en los niños después del bautismo. No man is without sin as long as he lives. Que no hay un hombre sin pecado según a que viva. That no man, by mere power of his free will, can do any good. Que no hay un hombre que no pueda hacer el mal. That every true Christian may know whether or not he is in the state of grace. Que todo hombre pueda saber si está en el poder de gracia. That a man is not justified by works, but by faith alone. Que el hombre no es justificado por obra, sino por fe. Amén. Gloria a Dios. That good works make not a man good, that a good man doth good works. Que el hombre que hace bien y que el hombre que hace mal. And that an ill man doth ill works. Yet a ill man, sick man, Un hombre enfermo does sick works. que hace cosas enfermas. Yet the same sick works, Que también las mismas cosas enfermas, truly repented of, que se arrepienta. do not make a man ill. Que no haga un hombre enfermo. The seventh point by which Hamilton was condemned, El otro punto de que el Dr. Hamilton fue condenado, that faith, hope, and charity are so linked together que la fe y la caridad están muy juntos. that he who hath one Que el que tenga uno hath all, tiene todo. and he who lacketh one El que no tiene uno
lacketh all that God no tiene nada. is the cause of sin in this sense, that he withdraweth his grace from man, and when grace withdrawn, he cannot but sin. Es causa de pecado, una cosa que es causada por pecado. And there was another 5 charges that were added as well, Hay otras 5 cosas que él fue condenado también, making it a total of 13. haciendo un total de 13. He said auricular confession is not necessary to salvation. Él decía de que la confesión no es realmente la That salvación, actual penance cannot purchase the remission of sin. que los arrepentimientos no puede llevar a un arrepentimiento real, There is no purgatory. que no hay un purgatorio, That the holy patriarchs were in heaven before Christ's passion. Patriarchs, fathers. que los santos patriarcas, Holy Father. Fathers, yeah. I'll just go to number 5 here. That the Pope is Antichrist. Que That every priest hath as much power as he. que el Papa es anticristo. After this, Hamilton was sentenced and burned as a heretic under the commands of James Beaton, Que después de que el doctor Hamilton fue quemado, the last Roman Catholic Archbishop of Glasgow. el último obispo de la Iglesia Católica. According to the well-known saying, Acuerdo con el well-known saying, acuerdo con el tema anterior o a famous saying, un famoso decir, the reek of Patrick Hamilton infected all on whom it did blow. infectó todo lo que hizo Dr. Hamilton a todos. His martyr death riveted forever Su muerte estuvo para toda la vida in the hearts of his friends en el corazón de sus amigos the truths he had taught in his life. y la verdad que había hablado en su vida. Well, the stench of Hamilton did blow upon one man. Y también la verdad del Dr. Hamilton fluyó a un hombre. And this man was so infected Y este hombre estuvo muy infectado with the intensity of truth con la intensidad de la verdad, that he became more dangerous than Patrick Hamilton. que él se puso más peligroso que el Dr. Hamilton. His name was George Wishart. Su nombre era George Wishart. The doctrines he was preaching were so dangerous La doctrina que él estaba predicando era muy peligrosa, that he needed to be surrounded by bodyguards. que él tenía que ser rodeado con guaruras. Imagine going into a nation Imagínense yendo a una nación totally hostile against the grace of God. una nación que estaba en contra el evangelio, A nation that was completely and totally given over to corruption, una nación que totalmente estaba en corrupción, where the truth that you held and proclaimed was so dear que toda la proclamación y todo lo que uno creía estaba muy claro, that you needed to be protected. que usted necesitaba ser protegido. That you're going into a nation Yendo a una nación, surrounded by wolves, está rodeado de lobos, God haters, a hombres que odian a Dios, with the word of life, con la palabra de vida, the gospel of grace. el evangelio de gracia. So much so that it needed to be surrounded by bodyguards. Tantas cosas que necesitaban ser rodeados con guaruras. One bodyguard Un guarura was so ferocious era tan poderoso that he even carried a two-handed sword. que tenía que llevar 2 espadas. So as George Wishart passed through the streets of Scotland, Cuando George Wishart pasaba por las calles de Scotland, he had a man standing in front of him tenía un hombre enfrente de él with a two-handed sword, con sus 2 manos una espada. a Scottish claymore it was called. Se llamaba una espada de Scotland. And he had men all the way around him Y tenía hombres alrededor de él. because his gospel that he preached was so dangerous to the people around him. Porque el evangelio que estaba predicando era muy peligroso a las personas que estaban alrededor de él. He was a dangerous man. Era un hombre peligroso. So much
mucho, that he needed to be protected. mucho que tenía que ser protegido. The night before he was burned at the stake as well. La noche anterior de que también fue quemado, He looked to his most notorious bodyguard, miró a sus guaruras, knowing he was going to die, sabiendo que iba a morir, knowing that the doctrines that he preached was truth, and he was going to die for those doctrines. sabiendo que la doctrina que predicaba era verdad y que iba a morir por esa doctrina. That his bodyguard stood up and said, "No, Que hasta sus guaruras se pararon y dijeron, no, I'll go with you. I'll defend you." yo iré contigo, te defenderé. He said, "No, one sacrifice is enough." Uno sacrifica por todo. And he went to the stake and was burned. Fue a presentarse y lo quemaron. It was said by historians Fue dicho por los que estudian historia that the mantle of Patrick Hamilton que el Dr. Hamilton and the mantle of George Wisher y que la vida de Dr. George Wisher fell upon one man, cayó en un hombre, fell upon his bodyguard, cayó en un guarura, the man that carried a two-handed broadsword. el hombre que llevaba con sus dos manos una espada. And his name was John Knox. Su nombre era John. And God used John Knox Y Dios usó a John to plow the soil of Reformation through Scotland. para reformar la proclamación en Scotland. And it was said of John Knox Y fue John Knox that he feared no man. que no tuvo miedo a ningún hombre. He would back the Queen of England up in the corner and condemn her idols. Y fue a la Inglaterra con la reina. It was said that she was more afraid of the prayers of John Knox than all the armies of England. Que ella tuvo miedo a las oraciones de John que a todos los de Inglaterra. And many of the historians cannot believe that he was not killed or martyred himself. Y muchos que estudian historia no creen que fue muerto. St. Andrews was sacked by France. John Andrews fue a Francia, John Knox was taken as a galley slave. fue como esclavo. And everybody on that ship spoke French, Y en todos los que estaban en ese barco hablaban francés, except John Knox. excepto John. And over a period of time, as he was a galley slave, En un tiempo cuando él fue esclavo, he learned French. él pudo aprender francés. And this is the providence of God. Esto es una providencia de Dios. Because when he came back to St. Andrews, Porque cuando regresó a St. Andrews, he went directly to Geneva, fue realmente a Geneva. where a man who spoke French, Un hombre que hablaba whose name was John Calvin. un hombre que se llamaba John Calvin. And because John Knox had learned French by being a galley slave and didn't know why, Porque un hombre que no sabía nada de francés y era esclavo, was able to take those doctrines of the Reformation, those precious, dangerous doctrines, pudo tomar esas doctrinas peligrosas a ese país and convert them into Scots language y lo convirtió en un lenguaje de Scotland and bring Reformation. y trajo reformación. This is the providence of God. Esta es la providencia de Dios. Amén. John Gill states when talking about this verse John estuvo hablando de este versículo, that the church at Philippi, having heard of the apostles' troubles, de que la iglesia de Filipenses he was very desirous that they should have a true and right understanding of them, tenía el deseo de que tenían que tener una verdad, that they might be animated and encouraged hereby to endure que tenían que ser animados with patience and cheerfulness con paciencia, whatsoever afflictions might befall them for the sake of Christ, con la reflexión de Jesucristo, holding forth the word of life in the midst of a perverse and crooked nation, para predicar en naciones, among whom ye shine as lights of the world. para mostrar la luz al mundo. And Jesus said of John the Baptist Jesús le dijo a Juan el Bautista that he was a burning and a shining light. de que era luz, And Jesus says that you are the light of the world. que tú eres la luz del mundo. And it is a nature of fire to spread. Y es que es una naturaleza de fuego que tenemos que esparcir. And the Lord spreads the fire of his word through his people. Y Dios esparce su palabra de fuego con las personas. Jeremiah cried out, but his word was in my heart as a burning fire. Jeremías lloraba
como un fuego en su corazón, shut up in my bones. que estaba expuesto en sus huesos, And I was weary with forbearing. I could not stay. que tenía que morir y que no tenía que quedarse. As in the book of Acts, chapter 17, verse 6. Como en los libros de en Hechos, capítulo 7, versículo 6, Speaking of those who had turned the world upside down. hablando de aquellas personas que habían hecho tornar el mundo por debajo. John Gill writes, the apostles, John Gilright escribió Los Apóstoles. according to the cry of these men, Acuerdo con estos hombres, had thrown the whole world into disorder tiraron todo el mundo en un desorden. and had made disturbances in kingdoms and cities. Habían hecho desórdenes en reinos y en ciudades. Wherever they came De donde ellos vinieron, and wherever they went, donde ellos fueron, and had made innovations in religion and turned men from their old ways of worship to another. hicieron innovaciones de la palabra de Dios de una cosa a otra cosa. The psalmist said, I am a companion of all of them that fear thee. En Salmos dice, yo soy un acompañante de aquellos que temen. Point 2. Parte número 2. A dangerous life is defined Una vida peligrosa es definida by having dangerous friends. por tener amigos peligrosos. You see, if you want to see revival Si ustedes quieren ver revelación, or reformation, reformación, you can't hang out with a bunch of naysayers and mockers. no pueden juntarse con aquellas personas que son incrédulos. The Bible says in Proverbs, La Biblia dice en Proverbios, if you hang out with fools, si te juntas con personas incrédulas, you'll be a fool. también serás incrédulo. And this is why it's so imperative Por eso es muy imperativo that you have men que tengan hombres who are willing que son capaces, to not only die for Christ, que son capaces no solamente de morir por Cristo, but live for Christ. pero vivir para Cristo. We need to be the church of Jesus Christ today Necesitamos ser la iglesia de Jesucristo hoy, that encourages one another, que se animan unos a otros, edifies one another, que se aconsejen unos a otros, supports one another. que se apoyen unos a otros. When we live in a perverse and crooked nation like our own, Vivimos en una nación donde vivimos en una nación pervertida como esta nación. let me be clear, I love my nation. Déjenme ser claro con ustedes, amo mi nación, I love to be an American. amo ser americano, I love my country. amo este país. God loves nations, Dios ama a las naciones and God loves this nation. y Dios ama a esta nación. But this nation has rebelled against God, Pero esa nación se ha rebelado o se ha puesto en contra de Dios. and God always judges Y His church Dios siempre juzga su iglesia in accordance en acordancia with the rebellion in the nation. con la revelación de la nación. We are the salt and the light of the world. We're to go into the world with salt and light into dark places. Nosotros somos la sal y la luz y debemos ir a esos lugares. We're not to hide out. Nosotros no debemos de escondernos. We're not to escape from trouble. Nosotros no debemos de escaparnos de We're not to run away from evil. No debemos de corrernos del mal. But we're to confront and overcome. Nos debemos enfrentar y ser vencedores. He who is born of God overcomes the world. Dios enfrenta todo el mundo. And point 3, the last point. Y el parte número 3, el parte último, A dangerous life una vida peligrosa is defined es definida by dangerous preaching. por predicadores peligrosos. While the dangerous doctrines are the substance of the message being proclaimed, Las doctrinas peligrosas son el sustantivo de predicaciones. dangerous preaching is the means by which God uses to communicate that message, and that is you and me.
que las doctrinas peligrosas que Dios requiere es de usted y yo. There is a cost. Hay un costo. Standing up and declaring the truth in an age of compromise may cost you everything. Que parándose en una nación y predicando puede costarle a ti, te puede costar a ti todo. Whether it be by life or death. Pueda sea por la vida o por muerte. Much of the preaching that goes on today Muchas predicaciones que han sido predicadas ahora is not dangerous. no es peligrosa, It's safe. es algo seguro. Many today Hay muchos que ahora are afraid to count the cost. tienen temor de predicar el evangelio. Their popularity may diminish. Su popularidad puede bajar. Church members may quit. Hay miembros de la iglesia que pueden. Jesus never came with a message saying, why can't we all just get along? Dios dijo en un mensaje, ¿por qué no nos podemos llevar todos juntos? There was a great cost that came along with the message that he preached. Vino un gran costo, una gran causa con la predicación que él dio. Not some ecumenical coexist nonsense, No algo consistente, promoting peace and brotherly love, dando paz y amor, but a sword. Sword. pero una espada, Drawing a line in the sand, haciendo una línea a division, declaring that he is worthy de que él vale and will share his glory with no one. y que no compartía su gloria con nadie. You see, Jesus said in John 14:6 that he is the way, the truth, and the life. Jesús dice en Juan que él es el camino, la vida. And no Y nadie one comes to the Father. y nadie viene al Padre, No one comes to God nadie viene a Dios, except through Christ alone. sino por Jesucristo. One man, Un hombre, one message, un one mensaje, medium, una media. and that is Jesus Christ alone. Y ese es Dios solo, Jesucristo. It's not through another gospel. No es por otro evangelio, It's not through Muhammad. no es por Mohammed, It's not through Buddha. no es por el Buda, It's not through any false religion. no por un evangelio falso, It's not through any ritual or ceremony no es por una ritual o ceremonia, or good work or church service, o por buenas obras o por servicio a la iglesia, but through Christ alone. sino por Amén. Jesucristo. And that, my friends, Y eso, mis amigos, is one of the most dangerous messages you can preach in our day. y eso es un mensaje peligroso que podemos predicar ahora. It was the most dangerous message back then, Fue una predicación muy peligrosa en esos tiempos and it's the most dangerous message today. y es una predicación Christ is the only peligrosa. way. Dios es la manera, There's no other way. no hay otra manera. And you want to offend the world out there with the gospel preaching? ¿Quieres ir a defender al mundo allá afuera con el evangelio de Dios? Tell them that Christ is the only way to God. Diles que Dios es la única manera que Dios es el único camino. And they can get in no other way. Que no hay otra manera. We need to repent of our cowardice in this country. Necesitamos respetar las colonias de este país. We need to repent of a cowardly pulpit. Necesitamos predicar del profeta. We need to stand up once again. Tenemos que pararnos nuevamente. We need a baptism of boldness once again. Necesitamos bautizarnos. We need to see Christ high and lifted up. Necesitamos ver a Jesucristo en alto. And we need to become undone. Necesitamos no ser terminados. To die to self. Para morir a sí mismo. Die to our self-sufficiency. Morir en ganancia. Die to our self-confidence. Morir en confianza. And turn to Christ. Y mirar a Cristo. Dietrich Bonhoeffer says that Christ bids us to come and die. Que el Dr. Halford decía que Dios quiere que moramos por él. Richard Wurmbrand, Richard Berman, the founder of the Voice of the Martyrs, el fundador de los muertos, who spent 14 years in a Romanian prison que estuvo por 14 años en una cárcel romana for taking a stand for Christ por pararse por Dios in a communist country, en una ciudad comunista. was warned over and over again Siempre le estaban dando advertencias that after the first 7 years, que los primeros 7 años
while he was in prison, cuando estaba en prisión, if they let him out, si lo dejaban salir, he's not to preach Christ. que no tenía que predicar sobre Cristo. The first thing he did when he was released, La primera cosa que él hizo cuando fue libertado, he preached Christ predicó de la palabra. and was put back into prison. Y luego cayó otra vez en prisión. And underwent some of the most hideous tortures Y cayó en unas peligrosas torturas for his faith. por su fe. It was said of his wife, Sabina, word ran, Decían que que su esposa Sabina, at a pastor's conference in 1949, en una conferencia pastoral, during the communist takeover in Romania. tomó en Rumania, Sabina sat next to her husband se sentó Sabina al lado de su esposo. as one Christian leader after the next Después de un líder cristiano hacia otro líder cristiano. walked onto the stage Caminaba hacia el estadio and blasphemed the name of Jesus Christ, y bendecía en el nombre de Dios. caving to the demands of the communist officials Demandaban comunistas sitting in the front row. sentados enfrente. Her heart began to burn within her. Su corazón empezó a quemarse dentro de ella. She was so passionately in love with Jesus Christ Ella estaba apasionadamente enamorada de Jesucristo, and could not stand to hear such things spoken about him que no podía escuchar ella hablar malas cosas de su esposo, by his own people. o de Dios o por las personas. She turned to her husband Ella se volteó a ver a su esposo and said, "Will you not wipe the spit from the face of Christ?" ¿No harías tú o limpiarías la saliva de la cara de Dios? Richard pointed to the communist officers. Y Richard apuntó a los oficiales. If I stand up and speak against their agenda, Y si me paro y hablo contra sus agendas, they will kill me, ellos me matarán. he told her. Ella le dijo a ella, Sabina did not hesitate. Sabina, no te preocupes. She said, "I would rather be married to a dead man than to a coward." Sabina dijo, prefiero morir con un hombre muerto que un hombre cobarde. It was the infusion of strength Richard needed. Era un consejo que Richard necesitaba. He rose to his feet, Se paró en sus pies, sparked by the passion of his wife, apasionadamente con el consejo de su esposa, and thunderously spoke truth in the midst of lies. y empezó a hablar la verdad. I would rather be married to a dead man Prefiero estar casada con un hombre muerto than to a coward. que con un cobarde. Wesley and Whitfield were not deterred. Wesley and Whitfield were not turned away. Wesley no se voltearon. They were removed from the Anglican pulpits Ellos fueron quitados de los profetas because they preached on regeneration porque predicaba en una generación and said that a man must be born again. y decían que el hombre necesitaba ser nacido otra vez. They took their gospel to the fields. Llevaron el evangelio a otros lugares, They took their gospel to the streets. llevaron el evangelio en las calles, They took the gospel to the cells of the orphanages. llevaron el evangelio a los And it orfanatos pleased God to bless their preaching, and it brought about a great awakening, y bendicieron la palabra de Dios, whose effect not only transformed many hearts outside of the church, que transforma muchos corazones afuera de la iglesia. but the Spirit came and revived the church as well. Pero la espada vino y revivió la vida de la iglesia. In our days, said George Whitfield, to be a Christian is really to become a scandal. En los días, si estuviera Richard con George Whitfield. George Bush, él dijera que para In our days, to be a true Christian is really to become a él scandal. dijera que el ser realmente cristiano es ser cristiano. I would like to finish with a short story. Quisiera terminar con una historia pequeña. How many of you have heard of the great open-air preacher, John Harper? Can I see some hands? ¿Cuántos de ustedes han conocido la historia sobre John? ¿Puedo ver las manos? 2. Solamente 2.
Normally when I tell this story, whether it's a large congregation or a small one, hardly anybody has heard of this man. He's quite heroic. Let me tell you his story. En unas iglesias donde he ido, donde hay bastantes, o un grupo pequeño, casi nadie ha escuchado esta historia, pero déjenme decirles. John Harper was born in a town in Scotland in 1872. John Harper nació en el país de Scotland. He was born to Christian parents. Nació en una vida cristiana. He knew and loved God and went to church all of his life. Amaba a Dios y iba a la iglesia todo el tiempo de su vida. Sometime after he turned 18, Cuando cumplió 18 años, he began preaching on the streets of his town. él empezó a predicar en las calles de su pueblo. One man who knew John Harper said, Un hombre que conoció a John Harper dice, he was a great open-air preacher él fue un gran predicador and could always command a large and appreciative audiences. y que siempre predicaba en una audiencia muy grande. People speak with pride of the effect of his magnificent voice in the open air Las personas aún siguen hablando con gran fuerza sobre este hombre and tell how firmly he could deal with all kinds of interrupters and hecklers. como él siempre estuvo firme contra todas las personas que estaban contra él. No one could floor him. Nadie lo esforzaba. His great and intelligent grasp of Bible truths Su gran inteligencia sobre la Biblia, la verdad de la Biblia, enabled him to successfully combat all assailants. esto lo ayudó a que él fuera muy inteligente As was said of his preaching, con sus predicaciones, the words come hissing from his heart. que las palabras salían cesando de su boca. De su It was a corazón. very common sight to see souls being dealt with in the open air. Era algo común de ver almas haciendo eso. Some even kneeling down in the ring and making confession of sin. Algunos se ponían de rodillas orando en la lluvia. He was a man of great prayer. Era un hombre que oraba mucho. And it was said that Harper knew what few men seemed to know. Y según decían que Harper sabía que algunas cosas que el hombre no puede saber. That true power with men Que el gran poder del hombre, must be preceded with communion with God. que tiene que ser percibido con una comunión con Dios. Amén. He would spend hours in persistent wrestling with God in prayer for the salvation of perishing souls. Estaba por horas orando con Dios, peleando con Dios para que aquellas almas conozcan a Dios. This was really the outstanding feature of his consecrated life. Esto fue siempre con las circunstancias de su vida. He seemed to be unable to live without souls being won to Christ. Él sentía que no podía vivir sin sentir la proclamación de aquellas personas que no conocían a Dios. Souls, souls, souls seemed to color and animate his whole existence. Las almas siempre glorificaron su vida en toda su existencia. After a few years of doing that, Por muchos años haciendo eso, he was noticed by some Baptist ministers. fue conocido por ministerios bautistas. He was asked to be the minister of a small church that had only 25 members. Le hicieron pedir de que fuera ministro de una iglesia de 25 personas. His church gradually grew larger when people began to realize what a good pastor he was. Y su iglesia rápidamente fue creciendo. La iglesia rápidamente reconoció que era un gran pastor. He had become such a well-known pastor Era un pastor bien reconocido that he was asked to preach at the Moody Church in Chicago for a few weeks. y que también le pidieron que fuera a predicar en Chicago por varias semanas. His original plan was to sail on the ship Lusitania. Su plan original era subirse en un barco en un país, Lusitania. Lusitania. But he later changed his mind and decided he wanted to wait a week and sail on the new ship, the Titanic. Pero después esperó una semana y decidió subirse en el barco del Titanic, God's providence. la providencia de Dios. He was saved from drowning 3 times. Lo salvaron de ahogarse 3 veces, The age of 2, en la edad de 2, 26, en la edad de 26 and at the age 32. y en la edad de 32.
At 2, he had fallen into a well and was later revived by his mother. que se cayó a un pozo y que luego la mamá lo revivió. At 26, Harper was swept out to sea by a reverse current and almost died. Cuando tenía 26 fue jalado por una ola y luego lo ayudaron a vivir. At 32, he faced death on a leaking ship in the Mediterranean. En la edad 32 él cayó en un barco, se ahogó en un barco. Perhaps it was God's way of testing and preparing his servant for his last open-air mission on the Titanic. Tal vez esta fue la manera de que Dios estaba preparando para su misión en el barco Titanic. Harper said that the fear of death did not for one moment disturb me. Que Harper decía que la muerte nunca lo distrajo a él, nunca le tuvo miedo a la muerte. I believe that sudden death would be sudden glory. Y yo creo que la muerte fácil es una muerte glorificada. John Harper was married, John Harper era casado, but later widowed and left him only with his 6-year-old daughter, Nana. y luego quedó viudo y teniendo con 6 hijos. It was the night of April 14th, 1912. En la noche de abril 14, The RMS Titanic sailed swiftly on the bitterly cold ocean waters. en ese año el barco Titanic salió a las aguas. Heading unknowingly into the pages of history. Sin embargo, sin saber de que ellos iban a estar en las páginas de historia. On board this luxurious ocean liner En el barco había alguien, were many rich and famous people. habían personas muy ricas y famosos. At the time of the ship's launch, Cuando se estaban subiendo al barco, it was the world's largest man-made movable object. fue algo muy grande del mundo que se estaban moviendo. Not even God himself could sink this ship, declared the shipbuilders with the pride of Victorian England. No el poder de Dios podía hundir este barco. At 11:40 p.m. A las 11:40 on p.m. that faithful night, en esa noche, an iceberg scraped the ship's starboard side. un hielo muy grande paró el barco, Showering the decks with ice and ripping open 6 watertight compartments. y el hielo rompió 6 compartimentos o partes del barco, The sea poured in. y las aguas empezaron a entrar. On board the ship that night was John Harper and his much beloved 6-year-old daughter Nana. Y en esa preciosa noche iba el señor Harper con su hija de 6 años, pero no tiene 6 hijos, tenía una niña de 6 años. According to documentary reports, Acuerdo con los reportes, as soon as it was apparent that the ship was going to sink, cuando el padre supo de que el barco se iba a hundir, John Harper immediately took his daughter to a lifeboat. rápidamente John Harper tomó a su niña a un barco seguro. He bent down and kissed his precious little girl. Él se inclinó a ella y le dio un beso a su preciosa hija. Looking into her eyes, he told her that she would see him again someday. Mirándole a sus ojos de su hija, le dijo que muy pronto que lo iba a volver a ver. The flares going off in the dark sky above Las luces en los cielos reflected the tears on his face as he turned and headed towards the crowd reflejaban las lágrimas cuando él se volteó y seguía al barco. of the desperate humanity on the sinking ocean liner. En la destrucción de la humanidad en el barco. As the rear of the ship, this huge ship, began to lurch upwards, Cuando el barco se estaba empezando a hundir y subía a la parte para arriba, it was reported that Harper was seen making his way up the deck. fue reportado de que Harper subía hacia agarrarse para arriba del barco, Yelling women, children, and all unsaved into the lifeboats. y muchos que estaban gritando, niños, mujeres, hombres, gritando en el barco. The boat then split in half Y luego el barco se partió en 2 and made a giant explosive sound, y hizo una gran explosión, un sonido, as someone literally breaking the ship over their knee. como que si alguien literalmente estaba quebrando el barco con sus piernas. At this point, En este punto, many people jumped off the decks into the icy dark waters below. en este punto muchas personas empezaron a brincar del barco a las aguas heladas. John Harper was one of these people. John Harper fue una de esas personas.
Striking the water was like 1,000 knives being driven into one's body at once. Brincando al agua es como brincar miles de espadas entrando al cuerpo de uno. That night, 1,528 people went into the frigid waters. En esa noche miles de personas murieron en esas aguas heladas. John Harper was seen swimming frantically A John Harper le vieron nadar. to people in the water, leading them to Jesus. Le vieron nadar juntas con otras personas, llevándolos a Cristo. Before the hypothermia became fatal. Antes de que empezaba a causarles una enfermedad fatal. It was said of a testimony of a Titanic survivor, Fue dicho por un sobreviviente del Titanic. the sounds of people drowning are something that I cannot describe to you, El sonido de las personas gritando es algo que no puedo describirles. and neither can anyone else. Y nadie tampoco lo puede descubrir. It is the most dreadful sound, Es un sonido muy grande. and there is a terrible silence that follows it. Y también hay un silencio que lo sigue. Mr. Harper swam up to one young man who had climbed up on a piece of debris. El señor Harper nadó a un hombre que estaba sosteniéndose de un pedazo de madera. Reverend Harper asked him between breaths, "Are you saved?" El señor Harper le dijo, con sus fuerzas que todavía tenía, le decía, ¿eres salvo? The young man replied that he was not. Y el muchacho joven respondió, no soy salvo. Harper then tried to lead him to Christ, only to have the young man, who was near shock, reply, "No." Harper estaba tratando de que él conociera a Dios, pero el muchacho rápidamente dijo que no. John Harper then took off his life jacket and threw it to the man and said, "Here then, you need this more than I do." Entonces John Harper quitó su chamarra y le dijo, ten entonces, tú lo necesitas más que yo. And swam away to other people. Y nadó y lo dejó. A few minutes later, Minutos después, Harper swam back to this young man Harper nadó otra vez nuevamente con este joven and succeeded in leading him to salvation. y triunfó llevando a este muchacho a la salvación. Of the 1,528 people that went into the water that night, Miles de personas que cayeron en el agua helada en esa preciosa noche, una persona. 6 were rescued by the lifeboats. 6 personas fueron rescatadas por los barcos seguros. One of them was this young man on the debris. Y uno de esas personas fue este hombre que fue salvado. 4 years later, 4 años después, after the Titanic went down, después de que el Titanic se hundió, a young Scotsman rose up at a meeting in Hamilton, Canada. se paró un gran joven, He said, "I am the survivor of the Titanic. se paró un gran joven de Canadá y dijo, se levantó, yo soy uno de los sobrevivientes del Titanic. When I was drifting alone on a spar that awful night, Cuando estaba nadando solito en esa noche, the tide brought Mr. John Harper of Glasgow las olas trajeron al señor John Harper on a piece of wreck near me. a un pedazo de madera cerca de mí. Man," he said, Hombre, dijo él, "are you saved?" ¿eres salvo? Le dijo. "No," I said, "I am not," he replied. No, no le dije, eso fue mi respuesta. He then said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Y luego el señor Harper dijo, The waves bore him away, cree en Dios y serás salvos. but strange to say, brought him back a little later. Él nadó después cuando dije que no y luego regresó otra vez. And he said, "Are you saved Y le dijo, now?" y me dijo, ¿eres salvo ahora? "No," I said. No, le dije. "I cannot honestly say that I am." No puedo decir honestamente que lo soy. He said, "Believe on the name of the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Cree en el nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. And shortly after, Y después Mr. Harper went down. el señor Harper se hundió. And there alone in the night, Y luego solo en la noche, and with 2 miles of water underneath me, y con 2 millas de agua bajo de mí, I believed. yo creí. I am John Harper's last convert. Yo soy el último de John Harper que fue convertido. John Harper understood what it meant to truly live as Christ and to die is gain.
John Harper realmente supo vivir, que el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. I exhort you, brothers and sisters, Les consejo, hermanos y hermanas, stand therefore, párense para él, having your loins girt about with truth, parándose para predicar la and verdad, having on the breastplate of righteousness, para llevar en un camino correcto. and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Y que nuestros pies se preparen para ir a predicar. Daniel 11:32 says, those who know their God shall be strong and do mighty exploits. En Daniel 11:32. 11:32 nos dice, Those who know their God shall be strong and do mighty exploits. Proverbs 24:10 says, if thou faint in the day of adversity, thy strength is small. The Bible says in Job's 4:4, your words have upheld me that was falling, and you have strengthened the feeble knees. Therefore, strengthen the hands that are weak and the knees that are feeble. In Hebrews 12:12. Say to them that are of a fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, even God with a recompense. He will come and save you. en Hebreos 11 también nos dice de que seamos fuertes y firmes, de que no hay que preocuparnos, que Dios vendrá por nosotros. Let's pray. Vamos a orar. Father, I thank you for this opportunity to proclaim your word. Gracias.